Entre los muros centenarios y los campos interminables, las haciendas guardan secretos ancestrales y susurran historias de poder, amor y tradición, tejiendo un tapiz de intrigas que perdurarán en el tiempo. Relatos de Hacienda. Chozas de paja y chozas de bareque de tierra. Así hemos vivido sin luz, sin nada. Las haciendas surgieron en nuestro país a partir del siglo XVII como un modelo económico y de producción en la sierra ecuatoriana. Este poseía distintos rangos sociales, divididos entre el dueño de la hacienda, el hacendado, y los campesinos con los siervos. El dueño de la hacienda es quien posee legalmente esta parte de tierra, pero era el hacendado quien dirigía, controlaba y estaba involucrado activamente en ella. ¿Pero quién estaba bajo el mando de los hacendados? Los siervos, quienes cumplían un papel protagónico dentro de las haciendas. Así que, en este capítulo conoceremos la cruda realidad de la vida dentro de las haciendas en Pintac, a través de la experiencia de don José y doña Aida, quienes fueron siervos dentro de la hacienda El Marco, en 1955. Vivíamos sujetos a los patrones, respetando, obedeciendo a los patrones que daban trabajos muy pesados, las tareas muy pesadas. Los siervos son de habla quichua, de mediana estatura y por naturaleza muy poco sociables. Con el forastero se muestran desconfiados, esquivos y poco amables. Son también bastante serviles, sin carácter propio y embrutecidos por la chicha y el aguardiente. Son de hacer su propio vestir con lana de borrego, usan un pantalón de tela, un suéter de lana y un poncho, símbolo de la cultura indígena hasta la actualidad. Sombrero e incluso a veces bufanda. Todo esto para soportar los intensos fríos de los páramos andinos. Su vida privada constaba de... Cuando era en tiempo de esclavitud, de todas maneras tocaba madrugar. Se levantaba 3, 4 de la mañana para hacer desayuno. Luego se empezaba, a veces los trabajos eran lejos, tocaba caminar 1 hora, 2 horas al campo de trabajo. Así se ha sufrido en tareas pesadas, quizá trabajando 7 a las 4 de la tarde. Llegando a las 4 de la tarde se descansaba, igual forma tocaba hacer merienda, era ver animales, se cogía la noche, así. Sí, se ha luchado. Siempre en nuestro corazón, en nuestra vida era solo pensamiento de la tarea del patrón. Este estilo de vida era el único que se permitía tener en las haciendas, pero ¿por qué se quedaban y no buscaban la libertad? Pues los siervos se ataron a las haciendas por medio de 2 pilares, la familia y la tierra. Los siervos son una propiedad, se les priva de sus libertades, no pueden moverse a ningún otro lugar ni trabajar con otra persona. Siempre en nuestro corazón, en nuestra vida era solo pensamiento de la tarea del patrón. Todos de trabajo. Cuentayo, por ejemplo, Rejocama, Boyero, Ovejero, Chagracama, así se dividían, cambiando rotativamente. También se menciona la existencia de los huasipungos, en donde el trabajador recibía un pequeño pedazo de tierra para cultivar a cambio del trabajo gratuito. El jornal era cuando el trabajador recibía una cantidad fija por su día de trabajo. Las formas de pago a los siervos se realizaban de varias maneras. La forma de pago solamente un sucre diario, en cuenta también. Por lo menos en cuenta que va a darse ni sábado, domingo, solamente quizá 4 días. Antes ese doctor Velasco mismo ha puesto 4 días de trabajo en sufrimiento de los esclavos. Pago en raciones. Este tipo de pago únicamente cubría las necesidades de los siervos, como alimentación, vestimenta y vivienda. Pago en dinero. Aunque menos común, algunos trabajadores podían recibir un salario en efectivo. Trabajo por deuda. Contrario al anterior, era una práctica común en muchas haciendas. Trabajadores contraían deudas y luego trabajaban incansablemente para pagarlas. Pero por medio del trabajo, el miedo se apoderaba de ellos. Nosotros, orden de patrón, teníamos miedo. Te ha de hablar, te ha de juitear. El uso del látigo es común para castigar y reprimir despiadadamente. Toda resistencia es castigada cruelmente si se actúa fuera de la voluntad del patrón. Nosotros hemos chupado las cuerezas, maltratados, trabajo con yunta, trabajo a pulso muy elevado. Debido a estos tratos injustos, empezaron a surgir algunos procesos de la misma clase terrateniente.
Tal confluencia lleva a que el Estado empiece a considerar las necesidades de una nueva ley que permita reestructurar la propiedad sobre la tierra. Pero, por la falta de acuerdo al interior de la clase dominante y las vacilaciones del Estado, esta ley tardaría 4 años en llegar. El poderío de los hacendados no daba para más. En las haciendas empezaron a redistribuir las tierras para reducir la concentración de la propiedad, beneficiando a los siervos, buscando disminuir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida. Por el contrario, el hacendado se veía totalmente perjudicado, porque esto significaba que su poder estaba disminuyendo gradualmente. Por lo que poco a poco se fueron creando las condiciones que despertaron la conciencia campesina sobre la tierra en 2 hitos históricos. La reforma agraria. Esta reforma ofrece un nuevo modelo de hacienda en la sierra ecuatoriana, que se basa en corregir los defectos de la estructura agraria, de la distribución y la utilización de la tierra. Esto permitió a las comunidades indígenas obtener tierras, trabajar en ellas de manera cooperativa organizada, mejorar sus condiciones de vida y autonomía económica. Segundo hito histórico, la creación de cooperativas. 1964. Se promulga la primera ley de reforma agraria, donde uno de sus objetivos era el reemplazo del sindicato agrario por el modelo cooperativista. Cooperativa de producción agropecuaria finalmente se hizo. Su finalidad fue adquirir tierras vendidas por las haciendas y superar su creciente déficit económico. Los siervos comprobaron que era posible acceder a las tierras mediante la compra. Sin embargo, ocurre una lucha entre guasipungueros y cooperativas, quienes disputan el verdadero control de tierras. Los miembros de las cooperativas eran hijos de los guasipungueros, de entre 18 y 25 años, y ellos tomaron la iniciativa de apropiarse legalmente de los terrenos. Esta pugna varió de hacienda en hacienda. Muchas veces los mismos guasipungueros buscaban defender su pago y reclamar las tierras. En cambio, las cooperativas sostenían que eran de ellas. Estas revueltas volvían a la vida de la hacienda tradicional menos rentable. Los cambios en la década que debían darse sí o sí y la presión social crecieron y se agudizaron, iniciando el empequeñecimiento de la hacienda y dando saltos agigantados para la proclamación de una tan esperada reforma agraria. En 1962, la Junta Militar ofrece grandes regalías a los campesinos que empezaban a inquietar a los grandes asentados, como la expropiación de tierras de los hacendados y su entrega a los campesinos, la colonización de tierras baldías por parte del Estado y la extensión del guasipungo. A pesar de estos grandes cambios, la hacienda siguió conservando su modelo explotador. Hasta que en 1970, José María Velasco Ibarra proclama una definitiva reforma agraria. Finalmente, se da la abolición de todas las formas de inquilinato en las haciendas y la expulsión definitiva de los hacendados. La aplicación por la ley tiene un efecto detonante en el proceso de readecuación por la posesión de la tierra. Al principio, la cantidad de tierras entregadas al campesinado por efecto legal de la ley, bajo el concepto de abolición de las formas precarias, resultó incipiente, pero creó condiciones jurídicas políticas para los campesinos. Incluso se puede advertir importantes aspectos del proceso de liquidación del trabajo precario en las haciendas de la zona. Sin embargo, también se dieron expulsiones forzadas. A pesar de que no se puede magnificar en términos cuantitativos la importancia de las tomas de tierras, esta tiene serias repercusiones políticas que obligan a la clase terrateniente a instrumentalizar medidas de defensa, tanto económicas como políticas, como serían el traslado de capitales a la ciudad, el aumento de las ventas de tierra, el incremento de las medidas represivas para marcar límites a las movilizaciones campesinas. En esta situación, el éxito de la reforma agraria radica en la solución de problemas sociales, de conjunto frente al agotamiento y la crisis periódica del sistema de haciendas. A partir de la reforma agraria, se modernizó la hacienda y se establecen relaciones salariales y comienza un proceso de mecanización intenso. Algunas haciendas siguieron este curso, pero otras rápidamente se fragmentaron y la compra y la invasión empezaron a primar. Luego, ¿qué pasó? No se puede negar que por mucho tiempo las haciendas ecuatorianas fueron protagonistas de una explotación y opresión continua de los siervos bajo el yugo de sus patrones. Estos relatos nos recuerdan a quienes a pesar de las adversidades nunca dejaron de luchar por una vida digna. Hoy, mientras reflexionamos sobre este legado, es esencial reconocer la importancia de la memoria histórica, pues hay que tener en cuenta que solo entendiendo nuestro pasado podemos construir un futuro más justo y equitativo. La voz de los olvidados sigue viva. Sus historias nos llaman a no repetir los errores y a honrar la lucha por la libertad y la igualdad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olviden seguir escuchando nuestro podcast, Historia del Ecuador.
Esto fue Relatos de Hacienda. Yo que voy cantando, mi patrón, abierto la mano, Pachangapá, que allá mi Faustín te esperará para hacer casar con mi Rosa. Y a patrón Sevilla ofreció a la lonja un guasipunguito como una vaquita, un guasipunguito.